Hola, espero que se encuentre bien. Hoy les traigo un problema de balance de materia en una columna de destilación. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal. Bueno, comencemos. Una columna de destilación separa 10.000 kilogramos por hora de una mezcla formada por 50% de benceno y 50% de tolueno. El destilado contiene 95% de benceno y producto de fondos tiene una concentración de tolueno equivalente al 96%. La corriente que sale por arriba de la columna es de 80.000 kilogramos por hora. Una parte de la corriente, una vez enfriada, se regresa a la columna como recirculación y el resto es precisamente el destilado. Determine la corriente de destilado, la corriente de recirculación, la corriente de fondos. El problema da a entender de que se va a separar una mezcla de 50% tolueno y 50% benceno. La alimentación está conformada a la razón, llamaremos la corriente de alimentación F igual a 10.000 kilogramos sobre hora con una fracción másica de benceno XB de 0.5, una fracción másica de tolueno XT igual a 0.5. Entre la alimentación a la destilación y arriba de la columna sale vapor. Llamaremos la corriente de vapor B. Sale a la razón de 8.000 kilogramos sobre hora. Pasa por un condensador donde se condensa y una parte del condensado regresa como recirculación. A esta corriente le llamaremos R. Y a esta corriente, como sale producto destilado, será D. Y el enunciado dice que el producto destilado sale con una concentración de benceno, llamaremos XB2, igual a 0.95. Y un producto de fondos, llamaremos como L, sale con una concentración de fracción másica de tolueno, llamaremos XT1 igual a 0.96. El problema pide determinar la recirculación, la destilación y el producto de fondos. En la corriente D y en la corriente L se puede conocer las fracciones másicas. Aquí la fracción másica de benceno, que sería XB1, es 0.04, porque la suma de las fracciones es igual a 1. Entonces la suma de estos dos debe dar 1. Y aquí la fracción másica de tolueno, llamaremos XT2, igual a 0.05. La suma de estos dos es igual a 1. La fracción másica en la corriente de vapor y en la corriente de circulación es la misma que el destilado, porque el vapor que viene acá se condensa. Solo hay condensación, no hay evaporización. Entonces, cuando un vapor se condensa, tiene las mismas fracciones másicas, tanto el benceno como el tolueno. El primer balance que voy a realizar va a ser el balance alrededor de todo el sistema. Para realizar los balances alrededor de todo el sistema, primero hay que marcar las fronteras del sistema para identificar qué corriente entra y qué corriente sale. Ya marcado las fronteras alrededor de todo el sistema, se realiza el primer balance. El primer balance es el balance parcial de sólido, en este caso con respecto al benceno. Se identifica por dónde entra y por dónde sale. Entra en la corriente F y sale en la corriente L1 y en la corriente D. Entonces el balance queda de esta forma. XB por F es igual a XB1 por L más XB2 por D. En este balance no sustituyo los datos porque solo conozco los valores de las fracciones másicas en cada corriente y solo conozco un valor de una corriente F, pero no se conoce L ni D. Entonces
se continúa con el segundo balance. El segundo balance, el balance total. Las entradas igual a todas las salidas. Entrada F, salida D y L. Nos queda que F es igual a L más D. Ahora bien, del balance total voy a despejar ya sea a L o a D para sustituirlo en el balance parcial y así conocer el valor de L y D. Entonces voy a despejar a D. D que está sumando pasa a restar. Y nos queda que L es igual a F menos D. Esto lo sustituyo en el balance parcial de sólido, que es del benceno. XB por F es igual a XB1 por L, pero L es F menos D, más XB2 por D. Esto queda así. Realizando propiedad distributiva, multiplicando, queda XB1 por F menos XB1 por D más XB2 por D. Esto que está sumando pasa a restar al otro lado de la ecuación, quedando XB por F menos XB1 por F es igual, ordenando esto, XB2 por menos XB1. En ambos lados de la ecuación se puede factorizar a F y a D. F por XB menos XB1 es igual a D por XB2 menos XB1. En ambos lados de la ecuación se conocen las fracciones mágicas. F igual se conoce, el único valor que se desconoce es D. Entonces, esta diferencia de fracciones mágicas que están multiplicando pasa a dividir, quedando D es igual a F por XB menos XB1 entre XB2 menos XB1. Sustituyendo los valores es igual F, que es 10.000 kilogramos sobre hora, por XB, que es 0.5, y XB1, que es 0.04, entre XB2, que es 0.95, menos XB1, que es 0.04. Da que D es igual a 5.054.94 kilogramos sobre hora. Como ya se conoce a D, se puede sustituir acá para conocer a L. L es igual a F, que es 10.000 kilogramos sobre hora, menos el valor de D, que es 5.054.94 kilogramos sobre hora. Entonces L es igual a 4.945.6 kilogramos sobre hora. Y con esto se tiene que el valor de D, el valor de L, ya conocido el valor de L y de D, se prosigue a calcular el valor de la recirculación. El siguiente balance va a ser alrededor del condensador. Balance alrededor del condensador. Antes de realizar el balance alrededor del condensador, primero hay que marcar las fronteras para
identificar qué corriente entra y qué corriente sale. Ya marcado las fronteras alrededor del condensador, se prosigue con el primer balance. El primer balance es el balance general. El balance general es la entrada igual a todas las salidas. Las entradas es B, las salidas son R y D. El balance general queda de esta forma. B es igual a R más D. Despejando a D, que está sumando, pasa a restar. Quedando R es igual a B menos D. Entonces R es igual B, que es 8000 kilogramos sobre hora, menos el valor de D, menos D, 5054.95 kilogramos sobre hora, y R es igual a 2945.5 kilogramos sobre hora. Y con esto se conoce recirculación. Se conoce la corriente de recirculación. El problema pedía determinar la recirculación, la corriente de destilado y la corriente de fondos. La corriente de fondos y del destilado ya se conocen. Conoce el valor de L, el valor de D. Y la corriente de recirculación de igual forma ya se conoce. Y con esto se llega a la resolución del problema. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, y compartir con tus amigos. Cualquier duda dejen en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.